hermanos amados, Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios esta tarde? Gloria a Dios. Gracias. Gloria al Señor. Pues estoy aquí delante de ustedes, mis hermanos, con temor y temblor. Pongo el micrófono aquí, va a estar. Pero Dios es bueno y le digo al Señor esta mañana, dice la palabra de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y le digo al Señor, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y como decía hace ratito, comentaba nuestra hermana Elena de los jóvenes que murieron en Oregón. Eso impactó mucho mi vida y lo estuve leyendo en las noticias y es algo muy, muy fuerte, muy tremendo, porque no eran cualquier persona, eran personas de Cristo. Dice que la noticia que el hombre que fue y mató a esas personas, los puso en línea, decía, los alineó y les iba preguntando, ¿verdad? ¿Qué religión eran ellos? ¿Que de quién eran o qué? Y el que decía que era de Cristo les tiraba un tiro en la cabeza. Y los que decían que eran de otra religión, les tiraba en la pierna, por ejemplo. Y eso fue muy impactante para mí y me puse a pensar y a reflexionar, Señor, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Piensa tú qué hubieras hecho. Verdaderamente eres un cristiano que hubieras dicho en ese momento, yo soy de Cristo, sabiendo que te iban a tirar un tiro en la cabeza. ¿O hubieras negado tu fe en Cristo Jesús? Y es algo para ponernos a pensar, porque no sabemos, Dios nos libre de estar en esa situación, pero puede suceder. Y en ese momento tienes que tomar la decisión de decir, soy de Cristo, o hacerte para un lado y negar y darle la espalda a Cristo. Vamos a Mateo 26:30. Estaban los discípulos después de haber celebrado la cena del Señor, la Santa Cena, la última cena, y se estaba llegando el tiempo de que iban a entregar a Jesús. Y dice en el versículo 30, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque esa noche iba a ser entregado Jesús. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás, ¿cuántas? 3 veces. Pero Pedro, muy aventado y muy valiente, le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, Señor, yo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Has negado a Jesús alguna vez? Ya conociéndolo, ya habiendo visto la gloria de Dios en tu vida, ¿has negado a Jesús alguna vez? No me lo digas, pero reflexiónalo en tu corazón. A veces lo negamos con palabras, a veces con hechos, a veces con no hacer lo que tenemos que hacer. Hay un cuentito de unos murciélagos y de unos ratones que estaban en guerra, creo que una vez se los conté. Y ya ven que los ratones parecen murciélagos sin alas, o los murciélagos parecen ratones con alas, o algo así, ¿verdad? Entonces, dice que estaba en guerra los ratones con los murciélagos,
Y cuando iban ganando, había un murciélago que no era ni de aquí ni de allá, él le valía, él decía yo estoy con el que gana, ¿verdad? Tristemente así hay cristianos, ¿verdad? Pero entonces el murciélago, cuando iban ganando los murciélagos, iba, sí, ahí vamos, iba volando, vamos ganando, échenle mis murciélagos. Y cuando iban ganando los ratones, juntaba sus alas y decía, sí, corría en lugar de volar, decía, sí, vamos, vamos ratoncitos, vamos a ganarle a los murciélagos. Entonces él se hacía para un lado y para el otro. No era realmente ni murciélago ni ratón, ¿verdad? Porque era de doble cara. O como dice, como hay una película también, que era un hombre normal en el día y en la noche que salía la luna llena se convertía en hombre lobo. Cambiante, cambiante, ¿verdad? Cuando nosotros, fíjense, un ejemplo que les voy a poner, que a mí me gusta mucho, cuando nosotros vamos a algún lugar y llevamos a una persona, por ejemplo, yo voy a casa de una cuñada mía y llevo a una hermana en Cristo, por ejemplo, y yo llego a su casa, le toco, me abre la puerta, yo no entro nada más así y la saludo y me siento. Yo tengo que presentar a quien va conmigo, ¿verdad? Yo tengo que decirle, mira, cuñada, te presento a mi hermana, Juanita, Adriana, quien sea, ¿verdad? Te la presento. Y cuando nosotros vamos por las calles, vamos por la vida, vamos al trabajo, vamos a donde tengamos que ir, sabes que Cristo va contigo y Cristo va conmigo. Y qué falta de respeto es que nosotros lleguemos con alguien y no le decimos, te presento a Cristo. Te presento a Cristo. Cuando no hacemos eso, tristemente, lo negamos. Qué feo ha de sentir la persona que va contigo, así como que a veces les da codazo y dice, oye, pues, preséntame, aquí estoy, no estoy pintada, ¿verdad? Y sí, sí ha pasado muchas veces, preséntame. Y yo creo que así nos dice Jesús en nuestro corazón, preséntame, aquí estoy, vengo contigo, ¿qué está pasando? Y cuando no hacemos eso, lo negamos. Nuestro hablar también. A veces en nuestro hablar negamos a Jesús. Que nuestro hablar honre a Dios. Honre a Dios. A veces que hay palabras o palabrotas o cosas sucias, ¿verdad? Que no deben de estar en el Hijo de Dios. Y escuchas hablar a alguien y dices, ay Señor, está aventando murciélagos por la boca. ¿Qué está pasando? Que nuestro hablar honre a Dios. Cuando hablamos de manera sucia, estamos negando que Cristo vive en nosotros, porque si Cristo vive en nosotros, lo que sale de nuestra boca debe ser limpio. La mentira también. No hay mentiras piadosas. No dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira grande, ¿verdad que no? La palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces cuando nosotros decimos una mentira chiquita o piadosa o grandota, es una mentira, es un pecado y estamos negando a Cristo también. Y algo con lo que batallamos muchos también es con la rebeldía. No nos gusta que nos diga nada, ¿verdad? Y también negamos a Cristo. Tuvimos un testimonio muy hermoso en el discipulado el martes, que nos decía una muchacha, pues es que yo sentí feo que me dijeran eso, yo sentí feo, pero el Espíritu Santo le dijo, sí, solamente obedece. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pero cuando yo obedezco estoy honrando a Dios y no estoy negando que Cristo vive en mí. Fíjense que ya lo he contado algunas ocasiones, pero mi Dios me dijo una vez que lo iba a decir 1000 veces y ya llevo como 9. Yo tenía 15 años cuando salí embarazada. Todavía no estaba casada ni nada.
ni conocía a mi esposo. Entonces, pues yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo, lloraba mucho y bueno, pues se tomó la decisión en mi casa de traerme a Laredo, Texas. Yo vivía en Monterrey, soy de Monterrey, por eso de repente le hablo como así norteñota. Entonces me trajeron a Laredo, Texas, a una casa de adopciones y ahí yo entregué a mi bebé en esa casa de adopciones. Y fue algo muy tremendo que en ese momento yo no tenía visión de la magnitud de lo que estaba haciendo, no entendía mucho lo que estaba haciendo. Yo solamente sabía que estaba pasando algo muy grave en mi vida, que yo había fallado, que yo estaba sintiéndome muy mal y que tal vez el venir y dejarlo aquí era como, ya pasó. Y fue todo lo contrario, todo lo contrario. Fue un tiempo, empezó en mi vida un tiempo de una tortura tremenda. Desde la edad de 15 años empezó Satanás a torturarme día y noche. Y empezó mi autoestima a bajar y a bajar y a bajar. Y sabes que el diablo me decía, no sirves. Mira lo que hiciste, acuérdate. Ni los perritos hacen eso. Y siempre estaba torturándome y torturándome y torturándome. Y yo estaba creyéndolo. Es más, esperaba que llegara la noche y abría mis oídos y decía, ahora sí, échale, dime, ¿qué sigue? Dime, ¿qué más soy? Tortúrame. Haz de cuenta que me ponía para que el diablo hiciera conmigo lo que quisiera. Y yo, sí, es cierto, tiene razón. Y pasó el tiempo y me casé y yo no había confesado eso. Y cuando tú no confiesas algo que hay guardado en tu vida, que hay guardado en tu corazón, el diablo te va a torturar siempre. ¿Y sabes qué estás haciendo? Negando a Cristo. Si tú ahorita tienes algo, te estás acordando de algo que está guardado en tu vida, toma esta palabra para ti y no te salgas igual que como llegaste, porque yo no quiero que llegue la noche y que te sigas torturando. Mientras yo tenía mi corazón como un candado muy grande, de esos candados que traen llave y traen aparte numeritos y traen de todo, que nadie lo podía abrir. El Señor me lleva a empezar a confesarlo y al primero que se lo confesé fue a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, sentía que mi vida, decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? No tiene sentido mi vida. ¿Por qué me toca pasar estas cosas? Y sufría mucho. Y todo lo que veía en mí, lo veía negativo. Yo veía mi cara, estaba fea. Yo veía mi pelo, estaba feo. Veía mis manos. O sea, todo de mí, lo que yo hacía, estaba feo, estaba mal. ¿Por qué? Porque yo le había creído a Satanás. No solamente me decía lo que yo había hecho, sino me decía todo lo que yo era, estaba mal. Cuando nosotros, por la misericordia de Dios, conocemos a Cristo y llegamos a sus pies y empezamos los recibimos en nuestro corazón y empezamos a recibir de su palabra, pues yo me empecé a sentir muy bien, empecé a sentir contenta, pero no le había abierto esa recámara de mi corazón a Dios. Y Dios empezó a tratar conmigo en otras áreas y en otras cosas y ayudarme en otras cosas, pero ahí yo no lo había dejado entrar. Y no quería hablar de eso, no quería que nadie supiera de eso, me daba vergüenza.
Yo no sé si tú has hecho algo que te dé vergüenza, pero la vergüenza es usada por el diablo. Y yo no dejaba entrar a Jesús en esa área de mi vida. No lo dejaba entrar. No quería que nadie supiera, no quería ni siquiera pensar en eso, porque el simple hecho de pensar en eso me tumbaba, me devastaba. Pero vamos a continuar con la palabra y ahorita les sigo platicando. Vimos a Pedro. Vimos a Pedro cómo negó a Jesús. Yo cuando recibí a Cristo seguía negando a Jesús porque no creía que Dios podía hacer algo en mi vida. No creía que Dios me podía sanar, no creía que Dios me podía hacer libre verdaderamente. No conocía desde los 15 años la libertad ni la paz, no la conocía. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hay otro hombre en la palabra de Dios que era David. David, dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, el rey David. David fue pastorcito, fue un valiente, fue un músico, fue un escogido por Dios. Pero David le falló a Dios también. Dice la palabra que una vez él estaba paseando por los jardines de ahí de su reino y vio a una mujer bañarse y él quiso esa mujer para él, pero esa mujer era casada. Y en ese momento él no le importó y trajo esa mujer para él. Después mandó matar al esposo, a Urías, para quedarse él con esa mujer. Y él falló. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero falló. Y me negó a Dios. Acompañan al Salmo 51, por favor, al Salmo 51. Salmo 51 del 1 al 12. Fíjense lo que pasó con David después que hubo pecado, después de que hubo caído en esa tentación tan terrible, después de que era un hombre de Dios, que vivía conforme a Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios. Imagínense a David lo que estaba sintiendo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo de alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
¿Cómo creen que estaba David? ¿Arrepentido? Completamente arrepentido hasta el suelo, diciéndole: Señor, he fallado, Señor. Reconozco delante de ti que te he fallado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Arrepentido hasta los huesos. Ese es el arrepentimiento. Y no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. Fíjese que una vez estaba una mujer que era drogadicta, la mujer, y estaba viviendo una vida muy, muy terrible, y tenía dos niños chiquitos, una niña como de 5 años y un niño como de 8 años, hermosos los niños, y ella estaba teniendo una vida horrible, no veía por sus hijos, se gastaba el dinero que tenían para la comida, estaba teniendo su casa horrible, estaba teniendo una vida muy fea, y el niño se hacía cargo de la niña. Entonces empezamos a compartirle de Cristo, y ella decía: sí, un día voy. Y ella a veces lloraba y decía: sí, es que mis hijos están sufriendo, y lloraba. Y nos llevamos una gran sorpresa cuando de repente un día llegó a la iglesia, pero llegó por el patio de atrás, no llegó por enfrente, y ahora podemos ver esas cosas. Llegó por el patio y dijo, y que ya había llegado, y pues nos dio mucho gusto, y empezamos a orar por ella. Y cuando le dice a mi esposo que le pida perdón a Dios, que se arrepienta, y le dijo: es más, vamos a ponernos de rodillas. Y la mujer dijo: no, me da vergüenza ponerme de rodillas, me da mucha vergüenza. Entonces lo que hizo la mujer fue empezó a levantar sus manos y empezó a decir: sí, Señor, yo te reconozco, yo, Señor, te necesito, pero con una voz muy fea, pero no se quiso arrodillar. Y en ese momento, cuando ella dijo: no me arrodillo porque me da vergüenza, y levantó sus manos y empezó a decir: sí, Señor, yo te reconozco, se le soltó el vestido y se le cayó hasta el suelo. Y entonces sí tuvo vergüenza, se quedó en calzones ahí en medio de todos. Fíjense las cosas que suceden en el ámbito espiritual. Y esa mujer no estaba arrepentida de nada de lo que había hecho. No estaba arrepentida de ver a su niño de 8 años que caminaba como 5 cuadras con su hermanita de 5 años, y iban los dos chiquitos caminando a la iglesia. Ellos iban a buscar a Dios, ellos iban a buscar el amor de Dios, y su mamá estaba allá en otra parte, sabrá Dios dónde, pero ella no tuvo ningún arrepentimiento. Tenía tal vez remordimiento, ¿verdad? En algún momento de lucidez, no sé, tal vez le remordía la conciencia por sus hijos o por lo que sea, pero no estaba arrepentida de nada. Y es una gran diferencia. Fíjense lo que dice: remordimiento es sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que hizo y que le quita la tranquilidad. Eso es el remordimiento, ¿ok? Sentimiento de culpa que tienes por algo que hiciste y que te quita la tranquilidad. Y el arrepentimiento es un sentimiento de una persona que está verdaderamente arrepentido de haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. Ese es el arrepentimiento. El remordimiento te quita la paz, te quita el sueño, y el arrepentimiento te trae paz a final de cuentas. Tú te arrepientes, es el camino al perfecto, al perdón, hay una reconciliación y viene paz a tu vida cuando hay verdadero arrepentimiento. Entonces dijimos, el remordimiento te quita la paz, el arrepentimiento te trae paz. Dice la palabra: al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios.
yo me sentía con mucha culpa, me sentía muy terrible, me sentía muy arrepentida de lo que había pasado en mi vida cuando tenía 15 años. Muy, muy, muy mal. Pero yo leo el Salmo 51 donde David viene delante de Dios y derrama su corazón delante de Dios y le dice: te fallé, Señor, te necesito, ayúdame. Y yo no había hecho eso, yo solamente lo guardé. Yo no había venido delante de Dios, no lo había presentado delante de Dios. Y yo lloraba mucho, pero yo no le estaba llorando a Dios. Yo estaba llorando por lo que el diablo me estaba diciendo y me estaba haciendo creer. O sea, le estaba llorando al diablo. El diablo me decía y yo sí, y lloraba. Pero no había venido esa revelación a mi mente de decir, bueno, yo voy delante de Dios y lloro delante de Él para que Él, y abro la puerta de mi corazón para que Él limpie, para que Él restaure, para que Él sane y yo pueda ser libre. Sabes que yo era una esclava de esa situación en mi vida. Y era una rutina y una rutina y una rutina. Y cada vez las cosas que me decía Satanás eran peores y más grandes. Y cada vez me las creía más. Pero le doy gloria a Dios porque un día vine a Dios. Un día vine a Jesús. Creí firmemente en su palabra y pude recibir el perdón de Dios. Porque Dios ya me había perdonado, pero yo no había recibido su perdón, yo no lo quería. No le había dicho, Señor, aquí está mi pecado. Y Él lo iba a tomar y me iba a decir, estás perdonada, te amo, no te preocupes. Pero cuando yo hice eso y lo presenté delante de Dios, Dios me dijo, eres libre. Qué valiosa es la libertad, porque no necesitas estar bajo rejas para sentirte preso, para sentirte esclavo. Puedes andar por la calle libremente, pero ser un preso. Y toma esto de verdad para tu vida. Saca cualquier cosa que tú tengas en tu corazón y sé libre. Mi Señor me dio la paz. Había perdido la paz completamente y Dios me regresó la paz. Y pude sentir en mi corazón y disfrutar y gozar la verdadera paz que se vive en Cristo Jesús. Y pude verdaderamente sentir que era libre. Y a veces hay cosas muy pequeñas. Yo sentía que lo que yo había hecho no lo había hecho nadie en el mundo. Yo decía, no es nada eso, no hombre, si supieran lo que yo hice. O sea, para mí lo que yo hice fue lo más grave. Tal vez a ti te ha pasado y has hecho algo diferente. Pero para mí era lo más grave. Y hay cosas aún no tan graves, hay cosas pequeñitas que te siguen esclavizando y te siguen estancando. Dicen que los elefantes cuando son chiquitos les ponen una estaca grande, un palo grande, lo clavan en el piso y les ponen una cadena en su patita. Entonces ellos tratan de zafarse, pues son chiquitos y no están acostumbrados a estar encadenados y tratan de zafarse, y cuando ellos tratan de zafarse se lastiman su patita con aquel fierro que le ponen en su pata, y al otro día siguen y tratan de zafarse y mueven su patita y se siguen lastimando, y ellos siguen intentando liberarse de esa cadena, pero se siguen lastimando más y más, hasta que llega un momento en que su piel se rompe y sangra. Entonces a ellos les duele tratar de liberarse. Entonces los elefantes tienen muy buena memoria y ellos se les graba en su mente, se les queda muy muy grabado que ellos no pueden liberarse de esa cadena. Entonces pasa el tiempo, los elefantes crecen, se hacen adultos que son enormes, ¿verdad? Son unos animales muy grandes que dicen que tienen tanta fuerza que si hay un árbol plantado, ellos con la cabeza lo pueden tumbar. Son unos animales muy fuertes. Pero los animales que están así encadenados
y que han crecido encadenados, y aunque estén muy grandes y muy fuertes, ellos tienen grabado aquí que no pueden ser libres, porque si tratan de liberarse les va a doler. Y sabes que cuando eres libre no puedes comparar el gozo y la paz que se siente, la libertad que se siente. Y sabes que Cristo Jesús te dice hoy que tú puedes ser libre, que tú tienes que ser libre, que abras esa puerta que has tenido cerrada y que seas libre. No importa que el diablo o tu mamá o tu papá, yo no sé quién te ha metido cosas en la cabeza, el mismo diablo, ¿verdad? Para mantenerte encadenado y decirte, no puedes, esa es tu vida, así te tocó, ni modo, aguántate. Es una mentira de Satanás. Es una mentira, una vil mentira. Tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo es el que rompe las cadenas de ataduras que te han tenido así, yo no sé por cuánto tiempo. Pero hoy puede ser el día de tu libertad. Si tú dices, Señor, ya no quiero más esto. Ya no quiero más esta esclavitud. Vamos a Marcos 16:7. Ya vimos cómo David vino delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y clamó a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Tú crees que Dios perdonó a David? Amén. Claro que lo perdonó. Claro que lo perdonó. Lo restauró su vida. Y vamos a ver qué le dijo, qué pasó con Pedro, porque Pedro lo negó 3 veces, siendo que Jesús le dijo, no hombre Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo. No Señor, pues yo contigo me muero, me voy hasta la muerte si es necesario. Y lo negó. Y dice la Biblia que él se apartó y lloró amargamente. Estaba arrepentido de todo su corazón Pedro, arrepentido. Y seguramente yo pienso, me imagino que tal vez Pedro pensó, ¿por qué le fallé al Señor? Tanto que hizo por mí, yo estuve con Él y pude ver su gloria en mi vida y en la de muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estaba arrepentido y lloraba amargamente. Yo creo que él pensó que ya jamás iba a tener nada que ver con Jesús, que ya su vida no tenía sentido. Pero dice el 16:7 de Marcos, fíjese, ya habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, ya lo habían metido en esa tumba, ya habían puesto la piedra ahí grande. Y dice la palabra de Dios que María, la madre de Jacobo, y Magdalena fueron para preparar el cuerpo de Jesús. Y cuando ellas entraron, ya no estaba el cuerpo, y estaba un ángel ahí, y les dijo que ¿a quién vienen a buscar? Al que estaba aquí ya no está, ha resucitado. Eso les dijo. No se asusten, les dijo el ángel, buscan a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, Él no está aquí. Miren, fíjense ahí el lugar donde lo pusieron, ya no hay nada. Pero fíjense lo que le dijo el ángel a estas mujeres, le dijo, pero id y decir a sus discípulos, ¿y a qué? Y a Pedro. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como Él les dijo antes de morir. Me gusta mucho esa versión, creo que es nueva traducción viviente, porque dice, incluye a Pedro. Y sabes que hoy te dice el Señor,
Si tú te sentías a un lado, si te sentías que ya no podías, que ya no tenías valor por lo que hiciste, hoy te dice el Señor que te incluyas. Inclúyete dentro de los discípulos de Cristo. Dios no nos desecha. Cuando nosotros venimos a Él, Él no nos desecha. Él nos arropa, Él nos cobija. Cuando venimos con ese corazón quebrantado delante de Él. Primera de Corintios 1, del 25 al 28. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Amén o no amén? Amén. Y yo estoy ahí. Yo no sé usted, pero yo estoy ahí. Y aún así, dice la palabra, el Señor nos escogió. El Señor no te escogió porque estás muy guapo, muy guapa, o porque sabes mucho. Yo creo que ninguno de nosotros llegamos a Cristo con la cabeza en alto y muy elegantes, así, muy salsas, como dicen, ¿verdad? Todos llegamos humillados delante de Dios, necesitados de Dios. Nuestro Señor extiende su gracia y su misericordia para con nosotros. Él extiende su gracia y su misericordia para con nosotros. ¿Sabes que David le falló a Dios, pero fue un escogido de Dios? Y pasaron muchas cosas tremendas y hermosas a través de David. La palabra tiene parte de algo que escribió David aquí en la palabra, sus salmos. Pedro era un discípulo que estaba ahí con Jesús y le falló. Pero Pedro fue un escogido de Dios, y después de que le falló, de que hubo arrepentimiento en él, de que hubo reconciliación, Pedro fue usado tremendamente por Dios, tremendamente por Dios. Dice la palabra que la gente sacaba a los enfermos y a los endemoniados a las calles para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra los tocara y ellos fueran sanados. Imagínate, ¿no te gozas? Y le había fallado a Dios, pero después su sombra sanaba a los enfermos. Yo también le fallé a Dios, pero Dios me ama. Dios me restauró, me sanó, me amó hasta la muerte. Y yo también soy una escogida de Dios. Y dile al Señor, yo también soy un escogido de Dios. Dilo, yo también soy un escogido de Dios. Por eso estás aquí. Amén. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. El que dice la verdad es Cristo, porque Él es la verdad y Él es la vida y Él es el camino. Y
cuando pretende Satanás decirte que no vales la pena, dile que sí la vales. Porque hubo uno que por ti se entregó y permitió que lo mataran y que se derramara hasta su última gota de sangre en una cruz. ¿Vales o no vales? Una vez compró mi esposo le fueron a su oficina a vender una cadenita, una esclava así, disque de oro, así bien bonita, bien gruesota y todo. Y bueno, no conocíamos al Señor, ¿verdad? Y la vio mi esposo y la compró, le gustó y dijo, ay, la compró, y llegó a la casa, ay, compré una esclava, me la vendieron bien barata, ay, qué padre, yo, es para mí, y así, y entonces, pero llegó otra persona y le dijo, oye, ¿a poco te la vendieron en eso? Pues véndemela. ¿Cuánto te la vendieron? En $20, te doy 40. Dijo mi esposo, no. Entonces lo que hizo mi esposo antes de eso fue ir con un joyero a checarla. El hombre que se la vendió le dijo, es oro puro. Fue con un joyero a checarla y le dijo el joyero, no, esto no es oro, te engañaron, perdiste tus $20. Entonces se la llevó ahí a la oficina y ahí la tenía, y platicó mi esposo con esta persona y le dijo, yo te la compro, es que se veía que parecía de veras oro, haz de cuenta que era oro. Entonces le dijo mi esposo, no es oro, yo ya la llevé con un joyero y me dijeron, no es oro, no quiero, o sea, ¿para qué te la vendo? No es oro. No, dijo, tú véndemela, yo la quiero. Me imagino que pues, le brillaban los ojos porque estaba bien bonita. Yo la quiero, y mi esposo, no es de oro, oye, dámela. Pues bueno, pues llévate. Se la vendió, se fue y ni tarda ni perezosa regresó y dijo, ¿me puede regresar mi dinero? Es que me dijeron que no era de oro. Dijo, te dije que no era de oro. Entonces pasó el tiempo y esa cadenita se quedó en la casa y no tenía ningún tipo de valor en nuestra familia, esa cadenita, ¿verdad? Un tiempo la agarró uno de mis hijos para ponérsela, pues no se despintaba y se la ponía para, pues, como que se viera que traía una esclava de oro, y luego se rompió y luego, ay mamá, haz algo, pues ni modo que la llevara con un joyero, ni era de oro, se la cosí con un hilo, no sé si alguien ha hecho eso, le cosí con un hilo y ya se la di y seguía jugando con ella. Pasan los años, nos vamos a vivir a otra parte nosotros y se va la cadenita adentro del bote de juguetes de mis hijos. Entonces, ahí andaba la cadenita y era como un juguete en la casa. Pasaba tiempo y no la veíamos y luego de repente ahí aparecía por ahí tirada y cosas así. Entonces, un día la encontraron mis hijos y estábamos en una alberca y empezaron a jugar con ella, digo, porque estaba grandota y pesada. La aventaban al fondo de la alberca y el que la sacara primero pues ganaba, y así estuvieron, juegue con ella. Y pasó el tiempo y un día el Señor nos trae a vivir para acá. Entonces empezamos a vender y a regalar lo que teníamos, y el Espíritu Santo me recordó de la cadenita, me recordó, y pues yo sabía que era Dios. Entonces agarro la cadenita y la echo en mi bolsa y nos vamos a un mercado que teníamos que ir, y ahí en esa esquinita de ese mercado había una joyería. Entonces le dije a mi esposo, llévame a la joyería. ¿Y para qué? Pues tú llévame. Entonces fuimos y le dije, le pongo la esclava y al joyero y le digo, oiga, ¿me puede decir? Estaba una señorita, ¿me puede decir si esto es oro? Y la agarró y dijo, pues parece que sí. Le dije, no, chéquele bien. Le dije, ¿tiene algún superior de usted o algo? Para que la cheque bien, porque a mí me dijeron que no era de oro, por favor chéquela. Entonces dijo, bueno, déjeme ir allá atrás con el encargado, con el joyero, y se fue atrás, y ya el joyero con su DS y empezó a checarle, y luego le puso un líquido y quién sabe qué tantas cosas, y se la dio a la muchacha y vino y dijo, sí es oro. Ay, y mi esposo y yo estábamos así como en shock, no sabíamos qué hacer. Le dije, bueno, y pues nosotros estábamos recolectando dinero y vendiendo cosas para podernos venir para acá. Dije, bueno, ¿y cuánto me da por ella? No, pues dijo el joyero, le doy tanto. Dijo, sí, es de oro. Ya la checó bien, oiga, ¿está seguro? Porque nosotros no queremos engañar a nadie, nos dijeron que no era.
No, sí es, y yo se la compro. Pues gloria a Dios, échame mi dinerito para acá y nos vinimos. Nos cayó muy bien ese dinero. Pero ¿qué te quiero decir con eso? A lo mejor alguien dijo, esa cadena es chafa y no vale. Y el diablo nos dice, tú eres chafa y no vales. Pero cuando tú vienes con el indicado, con el mero mero, con el que sabe, él te va a decir, sí vales, y vales mucho, y doy a mi hijo por ti. Gloria al Señor. Hay una alegoría, ya me lo acabo, hay una alegoría que habla sobre cuando el Señor estaba buscando cómo llamar la atención de Moisés, que andaba pastoreando ahí unas ovejitas. Y entonces dice que estaba el pino ya saben que el pino es alto y grandote y huele muy bonito, y dijo el pino a Dios, le dijo, Señor, úsame a mí, Señor, pues mira qué grandote estoy, qué delgado, úsame a mí, Señor, yo quiero ayudarte. Y en eso llega el árbol roble, y le dice, no, Señor, ¿qué vas a andar haciendo usando este pino flaco? Mírame a mí, qué fuerte estoy y frondoso, no, hombre, a mí no me tumba nadie, Señor, úsame a mí. Después se acercó el cedro, dice que se meneaba y soltaba unos aromas deliciosos, muy elegante, colorado. Señor, ¿qué andas haciendo con estos? Pues yo soy el más elegante de aquí, el más fino. Úsame a mí, Señor, pues no batalles. Pero de repente, algo chaparrito, feita, así con unas ramas medias pelonas, dijo, Señor, yo soy la zarza, Señor, y no estoy tan alta como el pino, ni tan grande y fuerte como el roble, ni tan elegante y tan valiosa como el cedro, pero yo quiero de tu fuego en mi vida, Señor, úsame. Y Dios usó a la zarza y mandó fuego para llamar la atención de su siervo Moisés. De lo vil y menospreciado escogió Dios. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Y si tú te has sentido así, ¿sabe que yo conocí una zarza una vez? Una sola vez he visto una zarza en Melaque, Jalisco. Estaba así chaparrita, tenía las ramas así pelonas, haga de cuenta que era un pedazo de mezquite pero en el piso, así, todavía no tenía fruto ni nada, y ahí estaba chaparrita así media pelona, y me dijeron, esta es la zarza. Yo, esta es la zarza. Y yo esperaba que tuviera zarzamoras en ese momento, pero no era tiempo. Pero Dios escogió a la zarza, y es una enseñanza bien hermosa que nos deja el Señor. Dios te puede usar a ti. Una vez llegamos a vivir a un departamento, íbamos a vivir nada más ahí por un mes, en lo que podíamos mudarnos para acá. Y llegamos a ese departamento, estaba en el segundo piso, y que llega un perrote grandote. ¿Qué raza era? No sé qué raza era. ¿Cómo? Husky o más que husky. Estaba más grandote y blanco así, con gris. Entonces llegó y entramos al departamento y ya todo muy bien, y llegó y se acostó en la mera puerta del departamento. Entonces cuando nosotros abríamos la puerta y queríamos salir, estaba ese perrote grandote, y pues sí teníamos miedo, y dice, ay, el perro, y quítate, primero así le hablábamos, y el perro nomás volteaba y nos veía y se volvía a quedar ahí. Pero después ya agarramos confianza de que no nos hacía nada y ya lo espantábamos bien. Quítese de aquí, déjame pasar. Y luego una vez agarré un vaso de agua y le dije, quítese, y se paraba el perro, se bajaba las escaleras y se iba. Después yo volví a abrir la puerta y otra vez estaba el perro ahí, y estaba constante y nunca se iba ese perro. El mes que estuvimos ahí no logramos que se fuera un día completo, nunca, nada más se iba un ratito y otra vez se postraba ahí. Entonces nosotros preguntamos y dijimos, oye, le dijimos a un amigo, oye Manolo, pues ¿qué está pasando con este perro? ¿De quién es?
porque viene y se acuesta aquí en la puerta del departamento. Entonces nos contaron que él tenía unos dueños, una pareja de jóvenes, una mujer y un hombre, estaban una pareja, y ellos eran su dueño, y ahí vivían. Pero un día ellos deciden irse a vivir a Canadá y dejaron al perrito ahí, no se lo llevaron. Entonces el perrito iba cada día a buscar a su dueño. Todos los días él estaba ahí, lo corría, regresaba, lo corría, regresaba. Él siempre estaba ahí esperando ver a sus dueños. Fielmente, exactamente, esperando. Y pues nosotros llegamos ahí a vivir un mes y las personas que estaban ahí ya se habían ido hace mucho tiempo, ese departamento ya tenía solo mucho tiempo y el perro seguía ahí. Antes su dueño seguramente pues le daba sus croquetitas, su agüita, le hacía cariñitos, jugaba con él, pero de repente el dueño se fue y el perro se quedó ahí y siguió buscando y buscando y buscando. Y nos deja una gran enseñanza. A veces fallamos y sentimos que ya se nos fue eso que sentíamos, ese gozo de la salvación, como dice la palabra. Y nos sentimos sucios y nos sentimos solos y empezamos a querer escuchar la voz del diablo. Pero Dios quiere que vengamos a Él cada día, mañana, tarde y noche, y aunque te corran y aunque te digan lo que te digan, continúa y continúa y continúa, porque vas a ver la presencia de Dios en tu vida, porque vas a ver a Dios, porque Él va a estar contigo y te va a decir, ven hijo, yo no te desecho, eres bienvenido. Y vamos a terminar con Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios es bueno. Descansa en el Señor y ven a su presencia. No vayas a ningún otro lado, no te equivoques de lugar, no te equivoques de camino. Solamente es en su presencia donde tú vas a encontrar la libertad, donde vas a encontrar el gozo, donde vas a encontrar la paz que tú necesitas. Dice la palabra de Dios, en quietud y en confianza será tu fortaleza. Confía y espera en el Señor. Y si a ti todavía te ha dado vergüenza, si todavía queda algo en ti que te ha dado vergüenza confesarlo aún delante de Dios, hoy no te vayas igual. Dice la Biblia que había un leproso llamado Naamán. Estaba todo leproso de su piel. Y él quería sanarse, él quería ser sano, quería ser limpio. Y fue y buscó un siervo de Dios, Eliseo. Y dice la palabra que Eliseo no salió de donde estaba. Mandó a un siervo, a un mensajero, y le dijo, pues dice mi Señor que te zambullas 7 veces en el Jordán para que te sanes. Y dice la palabra que Naamán se enojó y dijo, pero ¿cómo? Ni siquiera salió a decirme nada. Vámonos de aquí, ¿a poco allá donde vivimos nosotros no hay mejores ríos que este? Pero pensando, imagínate que él estaba cubierto de esa lepra
y que tal vez él pensó que si se iba a meter al agua del Jordán, se tenía que quitar su ropa y se le iba a ver su lepra. Y él tenía vergüenza tal vez de que se le viera la lepra. ¿Cuánto tiempo perdió? No sabemos. En de que Eliseo le dijo que se zambulliera 7 veces. Y él se enojó y empezó a repelar por eso. ¿Cuánto tiempo perdió? Si Dios te dice hoy vas a ser limpio, sé obediente a lo que te digo para limpiarte ahorita en este momento. No le digas no, me voy igual. No. Es aquí el momento, es aquí el lugar que el Señor ha escogido para que tú no te vayas como viniste. Para que hagas lo que yo hice un día y dejé de creerle a Satanás y le creí a Dios. Y desde ese día conozco el gozo del Señor en mi vida. Conozco el fuego de Dios en mi vida. Conozco la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Conozco el descanso verdadero. Vamos a entregarle todo a hoy. Vamos a entregarle al Señor. Yo te invito a que des un paso al frente para que podamos aquí juntos decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida, Señor, completa. Te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro. Te entrego mi enfermedad. Te entrego mi pecado, Señor. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. ¿Dónde más puedes ser libre? ¿Dónde más puedes ser sano? ¿Dónde más puedes tener paz si no es en la presencia de Dios?